Pandemonium Podcast. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este capítulo 2 del nuevo proyecto de Pandemonium TV, Ni cultos ni borrachos. Otra vez y siempre voy a estar con mi compañero Sebastián Gaviria. ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Todo al pelo. Bueno, para los que apenas se conectan a este nuevo proyecto, es un piloto que estamos haciendo donde vamos a trabajar temas de la vida, pero enmarcados sobre todo a partir de la literatura, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso por ese tema, tal vez citando temas y libros que nos llevan a reflexionar sobre esa propuesta temática que tengamos, aclarando que yo no soy el experto aquí literario. No, ni yo. Es el señor Sebastián Gaviria, que es un asiduo lector y escritor al mismo tiempo. Yo simplemente soy un curioso, incluso cuando me atrevo a escribir, Sebas es mi corrector de estilo. Todos los textos que escribo se los paso a Sebas. Algunos los publico, otros me los guardo para mí, porque todavía soy muy tímido en ese sentido, pero sí tengo un gran interés y una gran inquietud por la literatura, pues, y por la escritura especialmente. Entonces, de esto va este podcast, así que a las 5 personas que nos están viendo, a ese sinnúmero, literal, de personas, a esa masa de personas que nos están viendo, sin número, ese sinnúmero, muchas gracias por estar aquí en el capítulo 2. El capítulo 1 ya salió. La idea es que nos dejen los comentarios de qué les parece este nuevo proyecto, que nos hagan la retroalimentación, porque al final es un piloto. Llegaremos a más capítulos o no llegaremos al 10º, dependiendo. Fracasaremos con dignidad. Lo haremos lo mejor posible para fracasar con dignidad. Y todo eso en la medida de que veamos a la gente cómo le va interesando y cómo va acogiendo este nuevo proyecto. Para hoy traemos un tema complejo, difícil, pero es que es de un escritor que a mí particularmente, o sea, el detonante, no solamente vamos a hablar de él, pero el detonante de este tema es un escritor que para mí es toda una incógnita, pero su manera de escribir me gusta mucho. Es muy polémico, ¿cierto? Es complejo también por su estilo, por sus características. Y el tema de hoy es la belleza y el machismo. Es un tema difícil, sensible. Por favor, no, aquí vamos a hablar explícitamente de lo literario. No se tomen nada personal, simplemente trataremos de abordar un tema con el mayor respeto posible, ¿cierto? Y con lo que implica eso de la literatura. Y el detonante es Charles Bukowski, ¿cierto? Que me he leído algunos libros, no todos, pues, pero algunos libros de él. Y desde sus títulos, sus maneras, sus formas, es incluso para el desprevenido puede ser violento y difícil, pero en el fondo también tiene mucha reflexión, ¿cierto? Y además es un estilo de escribir también muy particular. Entonces, para empezar con este tema de la belleza, la belleza pareciera más como desde lo que uno ve de Bukowski, un residuo de la ruina, ¿cierto? Sí. Incluso es como un castigo. La belleza termina siendo como un castigo y por eso me gusta tanto, porque es un entendimiento de la belleza muy distinto desde lo que uno puede encontrar en otras maneras de entender la belleza. O no sé vos cómo lo ves. Sí, no, yo creo que el tema de la belleza es un tema que nos da para los 10 capítulos porque es muy complejo y bueno, yo creo que lo que decís de Bukowski es muy acertado. Hay una pregunta sobre qué es lo bello, qué es la belleza, qué es lo que significa bello, y eso hay hasta maestrías en estética como para responderse preguntas como sobre eso, sobre las formas de la belleza. Y yo creo que la cosa mejor dicho, es un tema tan complejo desde los clásicos. Por ejemplo, desde los griegos hay un mito que es el mito de la manzana de la discordia. La manzana de la discordia es para la mujer más bella, ¿cierto? Ese es el mito. Y todas las mujeres más bellas de la mitología se pelean por ser la mujer más bella. Y es una gran discusión. De ahí, de hecho, esa gran pelea es que se deriva la guerra de Troya. La guerra de Troya es una guerra antes de que Brad Pitt mentiras, no, antes de que el peli de Aquiles desate su furia.
Antes de eso, lo que sucede es que hay una pelea por la belleza. Antes de haber una pelea violenta y bélica, hay una pelea sobre quién tiene la belleza, de quién es esa belleza, de Helena de Troya o de... ¿Cierto? Y finalmente Helena es la mujer más bella de la antigüedad y por Helena se da una guerra. Yo en estos días, por ejemplo, criticaba a un periodista que condenaba a un jugador por pararse encima de una pelota y que en el mundo del fútbol, donde hay tanta precariedad de la belleza, es como un mundo demasiado árido, que alguien se para una pelota ya se vuelve una hazaña estética, ¿cierto? Y es como, bajo de puta, se paró en una pelota. Y este comentarista salía a decir que esa parada sobre una pelota era una provocación para otro jugador que después le dio un golpe. Sí, claro. Y yo decía, pues es como cuando dicen que una mujer que se pone linda, muestra su cuerpo, se siente segura con su cuerpo, sale con su falda, su escote, lo que le dé la gana, está provocando a los hombres. Es la misma cosa, es como la belleza trae consigo misma como un asunto que genera o que desata cierta locura o cierta violencia. Y por eso me gusta mucho cómo lo aborda el tema de la belleza Bukowski, porque para él lo bello no termina siendo lo más importante. Para él, ¿qué pasa cuando lo feo se vuelve más honesto que lo bonito? Y mira que también pasa una cosa ahí, y es las formas en las que la humanidad ha interpretado o ha entendido la belleza. En el siglo XIX hubo como un corte muy, muy radical con el tema de cómo se entendía la belleza. Un corte incluso con cierto romanticismo alemán, que era muy desde la naturaleza y muy desde el campo. Y Baudelaire, un poeta francés, empieza a narrar la ciudad y empieza a narrar la suciedad de la ciudad. La caneca de basura, lo desagradable, lo que huele maluco, las partes oscuras, mostrando que debajo de esa capa de belleza limpia y como impecable y tersa, hay otra cosa que también tiene belleza, que es el lado oscuro de esa belleza. Y que creo que Bukowski, cuando narra, retoma un poquito esa tradición de la suciedad de la ciudad, de lo urbano, de lo moderno. Incluso de los restos, porque él habla del vómito, de la resaca, de la soledad en un motel, o sea, incluso como los vestigios también de la propia humanidad terminan siendo, o sea, lo feo termina siendo bello en términos de porque es más real, ¿cierto? Es más puro. Claro, y como que muestra una condición humana también así, es decir, así como narra la suciedad del vómito, lo escatológico, la mierda, la eyaculación, que son cosas como de las que no se puede hablar, él las pone al frente y las pone a través de recursos literarios y estéticos. Entonces, lo que hace es poner una cosa de la que no se quiere hablar, para esa época puede llegar a ser un poco transgresor, y eso lo que provoca es una literatura que han llamado como realismo sucio, pues. Incluso, ¿sabes que me acuerdo de un cuento de él que se llama La chica más linda del barrio, y es de una chica que detesta ser hermosa, o sea, odia su belleza, porque al final entiende que los hombres solo se le acercan por eso, que no ven nada más allá de ella, y hay un personaje que se enamora profundamente y trata de convencerla de que en ella hay otras cosas mucho más interesantes. Pero ella vive harta de su belleza, tanto que se termina suicidando. Claro. Producto de no soy capaz de cargar con esta belleza, yo necesito que vean lo que hay detrás de esto. Pues en medio de su desespero pues no encuentra esa salida y se termina suicidando. O sea, muy Bukowski también, cierto, termina en un suicidio, pero también es ese repelo que puede causar la belleza cuando se idealiza. Claro. También, o sea, cuando es lo único con lo que yo puedo identificar, sea lo que sea, porque detrás de lo bello también puede haber, además porque termina siendo, es muy cliché la frase, la belleza subjetiva, ¿cierto? Ajá. Pero también es los ojos, o sea, la belleza de los ojos ante quién la mira, ¿cierto? Y uno sí puede reconocer algo bonito, pero no necesariamente estéticamente bello a mis ojos, ¿cierto? O a mi gusto, o a mi mirada. Y posiblemente en lo feo, en lo ridículo, en lo abstracto, en lo puerco, hay una belleza que uno no logra entender más allá de lo que eso mismo expresa.
Claro, y que ahí entra uno en el tema de las definiciones y los límites. A mí me gusta la palabra definición porque es como darle un fin, ¿cierto? Definir es como poner un algo finito a algo y es muy complejo. De hecho, hay un filósofo que se llamaba Ludwig Wittgenstein y Wittgenstein hace unas preguntas, por ejemplo, sobre qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Entonces es difícil definir qué es lo bueno. Lo bueno es lo placentero, lo bueno es lo que no le hace daño a nadie, lo bueno es que los límites de lo bueno, y lo mismo podría aplicarse para un concepto como la belleza. ¿Qué es lo bello? Lo que me conmueve o lo que desde un punto de vista formal es sorprendente, entonces lo bello es lo sorpresivo, o lo bello es lo que me atrae y despierta mis deseos y quiero obtener esa belleza. Y las concepciones de belleza, ¿cierto? O sea, los tipos de belleza. Entonces, como que definir un asunto como la belleza es complejo y cada uno se pone en una situación distinta. Por ejemplo, hay una gente que entiende la belleza como ponerse tetas y ponerse culo, y, ¿cierto? Y el ser el gym bro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué tal? Y se van para el gimnasio y la belleza es estar con el cuerpo absolutamente definido y tal. Entonces, la pregunta por lo bello y todos buscamos la belleza de alguna manera, pero todos buscamos caminos diferentes. Y yo creo que ahí de pronto lo que hace Bukowski es cuál es la belleza más estereotipada en Estados Unidos en su época, cuál es la belleza más establecida, y tal vez esa belleza puede ser una cárcel y puede ser una condena en la que estás tan atrapado en una puta cárcel de belleza con vos mismo, insoportable, una belleza insoportable, que terminás en una sin salida, y al final la única salida es quitarse la vida para no sentir esa belleza que puede ser como sobrecogedora pero al mismo tiempo abrumadora. Yo tengo una estética en la cabeza muy, muy familiar para nosotros. Voy a tratar o sea, si vos le preguntás a un experto en pintura, te va a decir eso es una puta mierda. Es Fernando Botero, ¿cierto? O sea, Fernando Botero tiene muchos críticos por su estética, pero estamos hablando de la concepción de lo bello para él, ¿cierto? Y esa concepción de lo bello lo terminó llevando a ser una persona reconocida. No voy a entrar en detalles de cómo Botero llegó a ser reconocido ni famoso, eso hace parte de otro tema. Me voy a centrar en puramente la estética en la que él definió su belleza, ¿cierto? Que no es necesariamente el prototipo de belleza que logramos encontrar en otro tipo de arte, por ejemplo. Ajá. Y que también ahí es como la percepción de pues es que la estética también tiene otras maneras y otras formas de expresar belleza que no necesariamente son las condicionadas a lo que la sociedad y la humanidad misma nos representa. Claro, y yo creo que la belleza está muy establecida. Hay un libro de un sociólogo, perdón que cite tantos libros, esto ya es un clip. No, pero eso es este podcast. Eso es un tic mío, pero que se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu escribió un libro que se llama El sentido social del gusto. Y él plantea que en el sentido social del gusto, que quienes definen lo que es bello son por lo general los poderosos. Se entiende la estética como desde el poder. Desde los que definimos qué es lo bello, somos los que tenemos plata, somos de cuna, somos aristocráticos. Entonces lo que se salga de ahí es chambón. Y eso es una cosa muy tesa porque crea un fenómeno que es el esnovismo, ¿cierto? Yo quiero ser como los nobles, yo quiero ser como la realeza, porque ahí están las formas estéticas más importantes, pero son las formas del poder. Y las formas del poder, por ejemplo, hoy hace que todo sea demasiado limpio, demasiado blanco, demasiado terso, nada puede tener ninguna arruga, nada puede estar sucio, la belleza como que pelea con la suciedad. Y creo que el mérito de los grandes artistas es expandir el concepto de belleza, ¿cierto? Hacerlo algo mucho más expansivo. Entonces, un Botero, a pesar de que pueda que a mucha gente no le guste su obra, nos permitió ver un estilo de belleza que es lo que marca su identidad, por decirlo así, artística, y es que él trabajó con los volúmenes, ¿cierto? Venga, yo trabajo con lo voluminoso y hago de eso un asunto estético, algo que representa algo y que dice algo y que permite mostrar una cosa distinta a la que habían mostrado otros pintores u otros artistas. Bukowski puede hacer exactamente lo mismo. O sea, es como ya se ha narrado mucho desde
pues la sociedad super familia gringa, blanca, etcétera. Venga, metámonos en lo suburbano, en lo que está debajo, en lo que es un poco retomar esa batuta de Baudelaire, de dos Charles Bukowski y Charles Baudelaire, empiezan como a conversar en el tiempo. Y entonces vengan, narremos la sociedad, pero con el lenguaje de hoy, con el lenguaje de Hemingway, con el lenguaje de Sherwood Anderson, pues de escritores gringos que habían metido el dedo en la llaga de una sociedad con un sueño americano que al final es una ficción, y una ficción a veces muy perniciosa para la sociedad gringa y para la sociedad incluso latinoamericana. Aquí muchos se han ido a buscar el sueño americano, pues. Sí, claro. Y ahí me conectas con la segunda parte, pues en la segunda como etapa de esta reflexión, y es el machismo también como un deseo muy crudo, ¿cierto? O sea, como... Y el deseo crudo, porque ahorita lo dijiste, o sea, tal vez ese deseo por la otra persona desde simplemente lo que se ve. Pero yo tengo una pregunta y es... Cuando uno lee a Bukowski, ¿él odiaba a las mujeres? ¿O tal vez solo era tratando de retratar su propia incapacidad de amar bien? Que es un tema... Es difícil, o sea, Sí, porque es difícil el tema porque... A ver, hay una cosa en la literatura y es que mucho se ha hablado de eso, aunque hoy se replantea y se resignifica el asunto, y es separar el autor de la obra. Exactamente. Pero es imposible separar al autor de la obra. O sea, uno no puede separar... Esa discusión es... Eso se intentó hacer con los estructuralistas franceses del siglo pasado, en los años 60, donde Roland Barthes decía, al autor hay que matarlo. No nos importa quién es el autor. Lo que importa es la obra, ¿cierto? ¿Qué hizo ese señor? Lo importante, ¿no? Diomedes Díaz, pongámoslo en términos colombianos, era un periquero, al parecer hizo una cagada con una vieja, era un machista, misógino, miedoso, pero entonces, ¿qué valoramos en Diomedes? ¿El vallenato de Diomedes o el personaje que fue Diomedes? Ahí hay unas preguntas muy complejas porque... Diego Armando Maradona. Maradona, pero finalmente uno no puede desligar una cosa de la otra, es decir, uno puede criticar al autor y puede criticar la obra, ambas juntas, pues, y hacer como un ejercicio, ambas juntas las dos, sino como que Bukowski era un personaje complejo, polémico, incómodo para la sociedad norteamericana, pero también incluso incómodo para sus propios colegas escritores, si es que se pueden decir colegas, porque además se llevaba muy mal con muchos. Pero su obra sí está llena de misoginia, o sea, su obra tiene mucha misoginia. Lo que pasa es que también es la narración de un personaje descarnado y perverso, cínico. Es que detrás de esa misoginia aparente también hay mucha culpa, o sea, y mucha torpeza y mucho deseo frustrado que se traduce tal vez en misoginia, pero también en introspección a su propia incapacidad y sus propias culpas para poder trascender o llevar su deseo a otro nivel que es incapaz por su propia manera de ser. Sí. Entonces también hay una dicotomía y, o sea, hay una dualidad ahí muy compleja para uno entender la narración que hace a través de la belleza, sin decir que no tiene textos machistas, pero que también permite entender al hombre en su bajeza. Incluso desde el sexo, por su incapacidad de entender y habitar lo tierno. Claro, hay que aclarar que Bukowski también fue poeta. Exactamente. Y que Bukowski como poeta, pues también, la verdad es tal vez una de las facetas que más me gusta de Bukowski, el Bukowski poeta, es muy interesante. Tiene una capacidad poética tremenda, pues la poesía de Bukowski a mí personalmente me gusta mucho. Y sus cuentos son muy buenos y tiene novelas tremendas, pero creo que también es como si nos pusiera Henry Chinaski, que es su personaje, como un alter ego de Bukowski, que es un perverso, un cínico, un machista, un loco. Es como si nos dijera, vea esta sociedad de mierda, el hombre de mierda que produce, ¿cierto? Exactamente. El paria que produce, el tipo que es insoportable, el tipo borracho que casca viejas, el tipo borracho que abusa de mujeres. Esto es lo que escupe Norteamérica. Un poco, Bukowski no se puede desligar del mundo social norteamericano, porque hay que leerlo también en el contexto político y social de esa Estados Unidos, que es una Estados Unidos 60, 70, hasta los 90 estuvo Bukowski por ahí. Y en esos años hay muchas revoluciones culturales, hay un montón, pues Estados Unidos manda unas tropas a Vietnam, o sea, hay un montón de cosas en el marco histórico, social, político, en el que Bukowski también entra a incomodar a esa clase conservadora.
que hoy, viéndolo desde hoy, con todo lo que ha pasado, y es raro ver un Bukowski, pues, porque perteneció a una época en la que pasaban muchas cosas y que no se hacían ciertas discusiones, ¿cierto? Entonces yo creo que Bukowski en ese sentido también es como el producto de un dolor y una herida con un país y con un padre. Con un padre. Ahí perdón ya sé que me vas a preguntar algo o vas a comentar algo, pero una cosita pequeña con lo del padre. Y es que Bukowski escribió una novela que es hermosa, que se llama La senda del perdedor. Y es una novela que es como una carta al padre de Kafka, donde vuelve mierda al papá y muestra que el papá lo golpeaba. O sea, es producto también de un machismo que venía anclado en las entrañas de la sociedad gringa. Es que ahorita me hablaste de Chinaski, su alter ego, ¿cierto? Ajá. Claro, y él ese Chinaski es un personaje que fracasa en todo, pero excepto en ser honesto. Uh-huh. Entonces, desde ahí, o sea, ¿cómo entiendo el machismo desde un personaje que fracasa en absolutamente todo lo que hace? Pero es honesto. O sea, es honesto en sus sentimientos, en sus reacciones, en sus emociones. Yo no sé si hay una discusión entre la mentira y la honestidad frente a pues hasta la belleza y al realismo de ser yo, independiente de lo que eso represente para una sociedad norteamericana en ese momento. Ajá. ¿Cierto? Y me lleva a preguntarte escritores y poetas malditos, ¿cierto? Que yo lo resumiría en que son personas que no se disculpan, pero tampoco se disfrazan. No, y creo que eso tiene un mérito social. Creo que una de las búsquedas de la creación es también incomodar al poder, incomodar a la sociedad, poner el dedo en la llaga, porque es la forma de ampliar el espectro, es la forma de decir, la vida es más allá de su mirada establecida, rutinaria, conservadora, anquilosada en un montón de lugares comunes. Entonces, cuando hay una honestidad en la narración, hay una cosa es como cuando Frida Kahlo se autorretrata fea, o sea, como es, ¿cierto? Como ella fea, a mí me parecía fea, pues, pero seguro alguno dirá que era hermosa, está bien, pero Frida nunca se puso bella, nunca se mostró como bella, se mostró como ella se veía, y se veía casi que como era. Sí, eso es muy difícil, ¿cierto? Sí. Entonces creo que Chinaski, al ser un alter ego de Bukowski, es como, voy a sacar todos mis demonios con este personaje machista, con todo lo peor que yo puedo ser, estará en este personaje, y en esa búsqueda hay algo interesante, ¿cierto? Claro, es muy interesante porque es una masculinidad que no es poderosa, es decadente. O sea, si lo miras, es muy decadente. Vos lo lees hoy con el nivel de conciencia y las reflexiones que se ha dado sobre la masculinidad y termina siendo un personaje decadente. A lo mejor en ese momento pudo causar cierto impacto, pero hoy uno lo termina reflexionando como decadente, incluso llega a ser frágil y patético, sí, el personaje que él describe. Porque además hay una imposibilidad y hay como una restricción de poder ir más allá de lo que es capaz, ¿cierto? Más allá de su entendimiento, porque su vida es absolutamente patética. Sí. Y eso termina como siendo rencoroso contra todo el mundo. O sea, dispara su rencor especialmente, pues claro, contra el ser que ama al final, o quien es capaz de amar, que es la mujer, ¿cierto? Entonces, dentro de cada machista, ¿cierto? De esa masculinidad tan machista, hay una incapacidad también de entender a la persona que se ama, ¿cierto? Sí, y yo creo que en Bukowski domina mucho la rabia. Claro. Hay un resentimiento gigantesco, y ese resentimiento y la rabia, a mí me parece que la rabia a veces es un excelente combustible de la creación. La rabia que siente Bukowski con el sistema, la rabia que siente Bukowski con la sociedad de su época, porque él trabajó en hizo de todo, fue cartero, hizo un montón de cosas, él vivió la Estados Unidos, claro, proletaria, obrera, camelladora, ¿cierto? Hay un libro de él que se llama Factotum, que es todos los trabajos que él hizo antes de ser escritor, ¿cierto? Antes de ser un novelista más reconocido, un escritor más reconocido. Y además le tocó comer mucha mierda para que le publicaran sus textos. Hay un libro de él brutal que se llama La enfermedad de escribir, que son unos textos que él escribe a los editores: venga, publíqueme en este texto, publíqueme en este poema. Le contestan que no y los putea, ustedes son unos gonorreas. Y esa rabia es un detonante honesto, o sea, es como que sale con una lucha y una búsqueda de incomodar, y también ve uno en ese hombre puto, en ese hombre incómodo,
la incapacidad también de amar. Sí, claro. Claro, la rabia le obnubila la ternura, aunque intenta tenerla. Y hay poemas de Bukowski como hay uno que se llama El incendio de la biblioteca de Los Ángeles o algo así, no me acuerdo el título exactamente. Es un poema a cuando se quemó la biblioteca de Los Ángeles y él cuando era niño se refugiaba en los libros y de allá leyó todo lo que supo y lo que le gustó de la literatura. Y es como, perdí el refugio que eran los libros y la biblioteca donde yo pasé los mejores años de mi vida y donde me refugié de mi papá. Entonces hay un asunto con el padre, con la masculinidad, con como de una incapacidad, como vos decís, de no poder sentir otras maneras del afecto. Y lo que hace es que termina expulsando de su vida a todas, en sus personajes por lo menos, a todas las mujeres que se le acercan. Es como si buscara que lo abandonara. Exactamente, es como una autodestrucción también, propia del abandono. Se puede encontrar, ya abordando el tema principal, se puede encontrar belleza en la derrota. Es que es muy complejo, ¿cierto? Porque es como, claro, la derrota termina siendo una consecuencia tal vez, o sea, pareciera una connotación negativa a la derrota, ¿cierto? Siempre lleva a un tema negativo, el estar derrotado en la derrota, y pareciera que no tiene nada de bello ser derrotado muchas veces. Voy a ser muy poético. ¿Cuántas derrotas tenemos en el amor? Y ahorita incluso lo veníamos hablando, que uno en la vida en general pierde más veces de las que gana. Sí, total. O sea, uno pierde amistades, pierde familiares, pierde mascotas, pierde dinero, o sea, pierde palabras, pierde oportunidades. Si uno hace un balance en la vida en general, uno va perdiendo años, claro. Porque uno, cierto, cada vez está perdiendo, o sea, no ganas años, estás perdiendo años. Se acerca más el momento de partir, ¿cierto? Entonces, también hay una belleza en ese concepto de derrota. Sí, yo de hecho creo que la belleza, estaba pensando que realmente la belleza que se ha construido culturalmente como humanidad, o por lo menos en el mundo occidental, ha estado creada a partir de la derrota. Es decir, toda la belleza que se ha construido es a partir de la derrota, no del ganador. ¿Cierto? La visión del ganador casi nunca es estética, casi nunca es bella. Es lo esperado socialmente, pero no es lo esperado estéticamente. En lo estético, uno ve el Quijote, por ejemplo, y el Quijote es un perdedor. Sí, claro. Es un tipo loco que sale a pelear con lo que él cree que son monstruos, pero en realidad son molinos de viento. A encontrar una mujer bella que se llama Dulcinea, pero que en realidad es horrible. O sea, uno siente lástima por el perdedor, uno siente tristeza por él, pero a partir de ahí también encuentra los gestos de belleza. Es decir, en la derrota sale como eso escondido que tenemos los seres humanos, que nos hace frágiles, y como que en la fragilidad, cuando perdemos y nos derrotamos, en la fragilidad hay algo que nos eleva. Cuando sabemos que somos frágiles hay algo que nos pone livianos, y esa liviandad yo creo que da cierta belleza. Sabes que este fin de semana voy a hacer una referencia súper tonta, seguramente va a parecer muy boba lo que voy a decir, pero es que preparando el tema me pasó algo muy particular el fin de semana, no tenía nada que ver, y me puse a ver Blancanieves, la nueva de Disney, y ahí está la belleza. O sea, es que todo surge por una persona, una mujer, que le pregunta a un espejo quién es la más bella del reino. Ajá. Y a partir de ahí se vuelve un absoluto caos todo, porque no soporta que alguien sea más bella que ella, ¿cierto? Sí. Y su obsesión es la belleza. Entonces yo te juro que o sea, es muy particular cuando uno aborda ese tipo de películas o de libros que parecen bobos, con otra mirada uno ve la profundidad que hay detrás, claro. O sea, que hay detrás de ese cuento. O sea, yo decía, pucha, esto no es, o sea, sí, la caricatura, pero esto no es para un niño. No, o sea, la reflexión que hay detrás no es para un niño. O sea, hay mucho de profundidad en ese concepto de belleza. Sí. Y pues no sé por qué me cayó justo en este momento. Pero súper como atinado, César, porque mira que los cuentos folclóricos europeos, que son como los hermanos Grimm, que los hermanos Grimm son muy violentos. Son muy violentos. Realmente el Disney lo que hizo fue limpiar, lo que hablábamos, claro, de volver un asunto como muy, muy limpiecito todo. Pero son cuentos muy brutales. Está Christian Andersen, un danés, que escribió El Patito Feo. O sea, estos cuentos, claro, que eran cuentos del folclore europeo,
retratan unas preguntas del pueblo profundas, ¿cierto? La dama y el vagabundo. O sea, es que mira que... Los conflictos de clase, los conflictos alrededor de la belleza y la vanidad. Ser bello implica competir por la belleza, como hablamos ahorita de la manzana de la discordia. O sea, ¿quién quiere ser la más bella? Lo mismo que Blancanieves y Maléfica, pues. Sí, o sea, la mala, pues. La bruja, pues. Sí. Y esta idea de que es bruja quien desea la belleza, que también me parece muy particular y un poco distorsionado, porque uno puede desear la belleza sin envilecerse, ¿cierto? Uno puede desear. Pero creo que también la belleza se ha vuelto un símbolo de poder. O sea, es que mira, yo no sé por qué me cayó tan al dedo, y es la obsesión de la belleza desde la estética y no el... O sea, esa mujer no se reconocía a sí misma bella, sino que le tenía que preguntar a un espejo. O sea, hay también un problema de autoestima muy teso en el cuento. Claro. O sea, yo no sé... No reconoce su belleza. No reconoce su propia belleza. O sea, pareciera muy tonto, pero en serio me causó... Pues, y mira que hay una cosa muy interesante en ese cuento, y es: yo deseo la belleza de la otra persona. Exactamente. Porque quien sea la más bella es la más poderosa. Exactamente. Y eso es una cosa muy tesa, porque vos decís, puta, la que es más bella es la más poderosa. Eso pasa hoy. O sea, el más bello siempre es exitoso. Es una cosa muy... Hoy no siempre, pero hoy se miden likes, o sea, hoy se miden seguidores, sí, hoy se miden muchas cosas. Quien ostenta la belleza tiene un poder sobre otros. Sí, exactamente. ¿Cierto? Entonces es como... También es una forma de exclusión, es una forma de poder, es una forma de dominación, es una forma incluso de perversión, porque hay gente muy bella que es muy perversa, ¿cierto? Yo no sé si le leía a alguna autora por ahí que le encantaba Dahmer, este psicópata y asesino en serie que parecía un galán, que era Jeffrey Dahmer, sí. Entonces, claro, pues también la belleza disfraza la perversidad humana. Y yo me acuerdo de un libro que me leí hace unos años de un escritor que se llamaba Boris Vian, y tiene un título muy charro, un libro muy particular, se llama Que se mueran los feos. Y es una novela donde un man está haciendo todo para acabar con todos los feos, y es como una complot universal por acabar con los feos. Y hay un asunto como que muy particular, parece una cosa distópica, porque el que es feo necesita salir de la ecuación. Yo sé que hay mucho más profundidad en lo que voy a decir, porque es un personaje muy complejo, pero es un personaje que es muy enigmático para mí. Pero incluso parte de lo que promovió y lo que impulsó a Hitler también fue un concepto estético, claro, de raza. Uh-huh. Y mire todo o sea, nos llevó a una guerra mundial solo un concepto estético de superioridad. Sí, claro. Y que el otro no, y que el otro que era distinto no valía. Entonces mira que la estética, lo que decías es muy cierto. O sea, es como esa estética y esa belleza también puede redundar en poder a partir de yo ser superior. Ajá. ¿Cierto? Entonces ¿Y quién establece los criterios de belleza? Exactamente. Porque hoy, por ejemplo, ¿quién nos estableció a nosotros los criterios de belleza en el siglo XX? Que esa es una gran pregunta, porque uno dice, claro, la sociedad, los medios masivos. ¿Y quién es el dueño de los medios masivos? La pregunta es, ¿quién ha sido en el siglo XX, XXI? ¿Quién ha tenido el poder de establecer imágenes que considera bellas? No necesariamente son las comunidades indígenas, no necesariamente son, ¿cierto?, las personas afro, o sea, no son ellos los que han establecido los cánones de belleza. Sí, entonces, claro. Es muy teso porque... Pues, incluso ha tenido que hacer discusiones y luchas para poder romper esa barrera de belleza, ¿cierto? Ese estereotipo. Porque eso está marcado por clasismo, elitismo y todos los ismos pues ahí metidos. ¿Qué diferencia puede haber entre mostrar el machismo y promoverlo? Que es básicamente la línea sobre la que camina Bukowski. Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Bukowski. Son las preguntas éticas que plantea los textos de Bukowski. O sea, los límites entre lo bueno y lo perverso. Y uno dice, jueputa, este personaje ¿qué? Es un derrotado, pero es un derrotado maldito. Que trata mal a las mujeres, que trata mal a las personas, que engaña a sus amigos. O sea, hace cosas perversas. Entonces, esos límites morales me parece que los muestra de una manera interesante. Claro, mucha gente puede irse a condenar el texto y decir, no vuelvo a leer a Bukowski porque es un misógino de mierda. ¿Qué es lo que le pasa a Roald Dahl? Yo no sé si viste hace poco una polémica donde querían coger Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, todos estos textos que escribió Roald Dahl, lo vi. Y limpiarlos de que no tuvieran incorrección política. Y a mí me parece que eso es una pérdida, porque al final vos no puedes borrar la historia. Es como limpiar los baches de la historia. Entonces, si fuera así, en Colombia deberíamos borrar a Pablo Escobar porque es muy feo, porque decía cosas muy horribles, porque hizo mucho daño. Al final no se trata de eso. Yo creo que al final hay que conservar
dejarlo como fue. Como fue la historia. Y más allá de eso es preguntarnos y analizar críticamente lo que nos quedó, el legado que nos dejaron nuestros antepasados. A mí me pasa algo muy particular. Vuelvo y lo mencionaste, Chinaski. Uno, ¿por qué seduce tanto un alter ego, es un personaje de estos, si es todo lo que criticamos? O sea, ¿por qué es tan seductor ese tipo? Vos, este personaje aquí, este compañero, da talleres de construcción de personaje. Sí. Entonces, la pregunta va hacia allá, ¿por qué una construcción de ese personaje seduce tanto si es todo lo que uno quisiera que no existiera? Incluso mira que a mí me ha pasado que yo he hablado con amigas de Bukowski y no conectan con Bukowski. Con amigas tuyas, es que eso no como amigas de Bukowski. Ah, no, con amigas mías. Con amigas de Bukowski que vienen del más allá y me hablan como en las noches me hablan. Sí. Amigas mías que son buenas lectoras y que leen a Bukowski y dicen, no me interesa para nada. Como otras que de pronto se conectan, porque al final hay gente que ahí mismo nos incomoda moralmente con los textos de Bukowski. Y ya la moral que sienten, o sea, un asunto de química también. No encuentran el clic, ya no les dice nada a las preguntas que tienen hoy. Pero para muchas otras personas, las preguntas que plantea Bukowski, casi toda la literatura se pregunta cosas. Y las preguntas que hace Bukowski a través de su personaje y alter ego, que es Henry Chinaski, hacen preguntas morales, hacen preguntas sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es ser hombre, hasta dónde yo soy capaz de abusar, hasta dónde soy capaz de perder. Y lo que yo creo que te mencionaba en el capítulo anterior, y es que uno se identifica mucho con las personas, con la humanidad de esas personas. Y ese tratar de mostrarse sin aspavientos, sin filtros, sin el filtro de Instagram, y ver al personaje por lo que es, creo que conecta muchísimo. Si una mujer quisiera hoy leer a Bukowski, ¿tendría que ir prevenida o tendría que ir despojada de tal vez prevenciones? Sí. Es porque además es un contexto muy distinto. Sí. O sea, porque es que podría pareciera que lo estuviéramos romantizando y no, Bukowski hay que leerlo críticamente. Exactamente. Yo creo que no lo estamos romantizando. No, y yo te digo, yo me leí muchos cuentos de Bukowski, obras de Bukowski, a mí me gustaban mucho. Últimamente no lo leo casi, pero pues no lo he vuelto a leer realmente. Si lo he leído es por uno que otro taller donde he trabajado como temas de ética de la ficción. Porque él tiene un texto que se llama Hijo de Satanás y es un texto interesante. Pero yo no sabría, pues yo creo que cada uno se acerca como puede y con lo que tiene adentro a los libros. Y si el libro no le habló, pues vaya, busque otro. Pero si vos querés entender ese libro o entender a Bukowski, yo creo que no solamente hay que reducirlo a que era un machista, sino que hay que mirar más variables de Bukowski. No solamente el estereotipo del escritor borracho, que también lo fue, sino venga, ¿qué más había en Bukowski? La poesía, los ensayos, las cartas, las preguntas, la crítica a la sociedad, un análisis incluso psicoanalista desde el psicoanálisis, cómo se leería Henry Chinaski hoy, qué nos dice Chinaski de sus complejos, de sus enredos mentales, qué nos dice Chinaski políticamente hoy. O sea, yo creo que no es negarse a la obra, sino entrar críticamente a ella, entrar con los criterios que uno pueda y quiera tener, desde el feminismo, desde el marxismo, desde lo que quieras. Pero pues yo pienso que no negarse la posibilidad, aunque si lo intento y no, pues tampoco hay que darse mala vida, pues. Sí, no, tampoco. Uno no tiene por qué dar mala vida y menos leyendo. Y uno pues puede abandonar los libros en cualquier momento. Cuando le dé la gana. Sí. O sea, tampoco es una obligación. Sí, no. ¿Vos crees que ese tipo de literatura hoy, o sea, si se leera hoy un libro nuevo, sería aceptado o sería cancelado? De hecho, hoy la gente, lo que sale como de ese estilo, no lo cancela. No, más allá que lo cancelen, es que ya como que suena trasnochado. Ok. ¿Sí me entendés? Es como que ya lo hizo Bukowski. Entonces ahí como todos los falsos imitadores salen cosas muy malas. Es más, hay un autor colombiano que trató de imitar a Bukowski, no voy a decir el nombre, no. Pero hasta ahí lo imitó en la traducción de Anagrama. Anagrama es una editorial catalana que publica Bukowski y hace traducción españoleta. Entonces, hijo puta, gilipollas, o sea, todas las palabras están en anagrama, en la traducción del inglés al español ibérico. Ibérico, sí. Y este escritor colombiano escribía como Bukowski traducido. O sea, entonces en sus textos era un man de Cartagena diciendo hijo puta,
gilipollas. Me cago en la leche. Sí, entonces como que no... suena como trasnochado, suena ridículo, ingenuo. Ya Bukowski existió y pues como que en los límites del arte hay que buscar nuevas formas de decir. Hay que entenderlo más como un momento, o sea, un puntual en la historia, pero de aquí para adelante hay que entender que la literatura hoy podría ser otra cosa. O sea, incluso hoy se entiende machismo y estética y belleza desde otro punto de vista, ¿cierto? Total. Porque lo que decías, fue en un contexto norteamericano muy complejo. Sí. Y ya para cerrar este segundo capítulo, ¿cómo podríamos entonces definir ese tipo de literatura que es tan cruda, pero al mismo tiempo tan honesta y transparente? Sí, ahí hay una pregunta sobre... Eso se ha entendido como una literatura realista, ¿cierto? Como lo realista es lo descarnado, lo que muestra lo real. Pero el problema del realismo es qué es lo real, ¿cierto? Porque la realidad se vuelve un fenómeno filosófico. ¿Qué es la realidad? Es lo que tengo en la cabeza, es lo que toco con las manos, de ahí se han salido todos los ismos, el empirismo, el idealismo. O sea, entender lo real es una pregunta muy compleja. Antes de decir que yo abarqué la realidad con una obra literaria es imposible, eso no es verdad. Es una farsa que se dice a sí mismo el escritor que se llama a sí mismo realista. También hay una mirada al realismo que es social y es poner el dedo en la llaga de la sociedad y hay realismo social y la literatura ahí tiene realismo social. También hay literatura de realismo social. Pero eso del realismo me parece como complejo, que hay que valorar las búsquedas estéticas, las búsquedas del lenguaje, las búsquedas de tratar de romper las formas en ese momento, intentar de expandir. En el caso de Bukowski me parece que es expandir lo moral o el moralismo, porque era una sociedad norteamericana que venía después de la Segunda Guerra, una sociedad que va para arriba en la bonanza económica, pero que Bukowski se encarga de mostrar que todavía tiene basura, tiene mierda, tiene vómito, no son tan limpios, no es la familia ideal gringa. Hay una familia esa familia que muestra Mad Men, que hay una serie que se llama Mad Men. Esa familia es la que critica a Bukowski, que eso no es verdad. Esa familia ideal, los de mamá, papá, hijo, y Bukowski es una incomodidad en ese sentido. Me parece que eso es interesante, sobre todo en el contexto en el que escribió este man. Sebas, muchas gracias por este segundo capítulo. Parcero, una nota. Muchas gracias a todos los que se atrevieron a ver este segundo capítulo, ¿cierto? A los como... Al sinnúmero de personas que van a ver o se atrevieron a ver este capítulo. Insistimos, comenten, más allá, no importa si es bueno o malo, queremos la retroalimentación para ver hasta dónde podemos llevar este proyecto, porque el gerente Daniel el Panda estamos en periodo de prueba de este nuevo proyecto y pues nos interesa obviamente entender y saber si en la programación de Pandemonium TV este tipo de contenidos pueden caber. Entonces muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo, si es que hay un próximo capítulo. Hasta luego. Pandemonium Podcast.